ustedes. Me da gusto saludarles y les deseo que sigan disfrutando de las bendiciones físicas de Dios y también de las bendiciones espirituales. El tema para esta mañana es Jesús, ¿hijo de Dios o hijo de hombre? Este ha sido un tema muy discutido a través de muchos años por iglesias cristianas y quiero en esta mañana recordar los antecedentes que tenemos dentro de la Escritura. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15, dijo Jesucristo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y recordando un poco los antecedentes que hubo en el pasado, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, y Dios lo llevó al desierto bajo la dirección de Moisés. En el desierto, Dios les dio agua, Dios les dio maná, un pan celestial, Dios les dio codornices para que comieran, y a pesar de todas estas bendiciones que Dios derramó en su pueblo, el pueblo comenzó a murmurar, a quejarse, lleno de amargura, diciendo: mejor hubiéramos quedado en Egipto, nos han sacado al desierto, acá no hay pan, no hay agua, no hay nada de lo que había en Egipto. Y se comenzaron a lamentar a pesar de que no estaban ellos verdaderamente agradeciendo todas las bendiciones que Dios les había dado, como fue que comieran carne de codorniz, que tuvieran el maná, alimento celestial, que tuvieran agua para tomar en el desierto. Sin embargo, a pesar de todas estas bendiciones, ellos se quejaron amargamente y no había gratitud en su corazón por todas estas bendiciones. Fue entonces cuando Dios envió un castigo a su pueblo, envió serpientes venenosas, como lo traducen algunas Biblias, las serpientes ardientes que mordían a los hijos de Israel, y comenzaba inmediatamente a un dolor intenso en donde les mordían en las piernas principalmente, y después de ese dolor comenzaban muchos estragos de sufrimiento y prontamente se iba la vida de los israelitas porque morían en gran cantidad. Entonces, ellos reconocieron que habían faltado en la gratitud hacia Dios, que habían murmurado y se habían quejado a pesar de las bendiciones de Dios. Entonces fueron con Moisés y le dijeron: intercede por nosotros, necesitamos algo. Y Dios entonces le dijo a Moisés: Moisés, levanta, hazte una serpiente de bronce y ponla en un palo muy alto, para que cuando las personas de tu pueblo sean mordidas por estas serpientes venenosas, puedan voltear y mirar hacia el palo alto donde está esta serpiente de bronce, y puedan ellos recibir sanidad y no mueran. Por eso es que Jesús se está refiriendo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, que la serpiente no tenía ningún poder para sanar y curar la mordedura de serpientes venenosas. Lo que hacía la sanidad y la curación era la fe que ellos depositaban en la promesa, en la palabra de Dios, que todo aquel que fuera mordido por serpiente venenosa, alzara sus ojos hasta la serpiente de bronce que Moisés había fabricado y puesto en una asta, y que entonces la persona
por la fe, por la obediencia que tenía y la fe y confianza en la promesa de Dios, no moriría. Y fue así como el pueblo de Israel fue librado de las serpientes venenosas y no murieron, no siguieron muriendo las personas. Así que Cristo está diciendo ahora que en la forma en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario también que el Hijo del Hombre, fuera levantado para que todo aquel que crea en él, que voltee la mirada hacia él, tenga vida eterna y no muera para siempre. Es una similitud de lo que sucedió en el pasado cuando las serpientes ardientes mordían a los israelitas y ellos estaban muriendo. Pero aquel que miraba a la serpiente con la fe en la promesa de Dios, por la fe, aquellas personas ya no morían. Lo mismo está diciendo Jesucristo, que el que voltee hacia él, hacia la cruz donde iba a ser él crucificado y crea en él, tenga fe en ese sacrificio, entonces no muera para siempre, sino que tenga vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 32 al 34, Jesús les estaba dando a entender de qué manera él iba a morir. Y él expresó estas palabras: y yo, cuando sea levantado de la tierra, es decir, cuando sea crucificado y la cruz la levanten y la pongan a la vista de todos, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. La gente respondió: la ley dice, es decir, la Torá, los 5 libros de Moisés, dice que el Cristo, es decir, el Mesías, va a permanecer para siempre, no va a morir. Entonces, ¿cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Y las personas que seguían a Jesucristo se decían: ¿quién es ese Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre es una expresión del hebreo que enfatiza un ser humano débil y mortal. En el Salmo número 8 se usa esta expresión y dice David: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. También cuando uno de los amigos de Job fue a visitarlo, expresó estas palabras en Job capítulo 25, versos 5 y 6. Este amigo le expresó a Job estas palabras: si a los ojos de Dios no tienen brillo la luna, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre, simple gusano, mucho menos el Hijo del Hombre, miserable lombriz. Así lo traduce en la Biblia en lenguaje actual. Esta expresión de Hijo del Hombre enfatiza un ser humano con naturaleza humana, débil y mortal. Los eruditos en griego coinciden en que la traducción más correcta en los evangelios es Hijo de Hombre, en lugar de Hijo del Hombre, porque Hijo de Hombre se entiende más claramente la naturaleza humana. Esta expresión fue usada por Jesús muchas veces para enfatizar su naturaleza humana de él. En hebreo, la expresión Ben Enosh, o también en el arameo que se hablaba en Palestina, Bar Enash, significan hijo de hombre mortal, y aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Daniel, cuando Daniel tuvo una visión
que Dios le reveló acerca de su gloria. En Daniel 7, verso 9 y 10 nos dice que Daniel estuvo mirando hasta que se colocaron tronos y tomó asiento un venerable anciano. Esta es la visión que tuvo Daniel. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono centellaba como el fuego y de sus ruedas brotaba un río de fuego. Miles y miles de personas adoraban al anciano. Aquí se está representando en visión a Dios Padre como el venerable anciano en su trono centellando fuego. Sus ruedas brotaban un río de fuego y miles de personas adoraban al venerable anciano. En esa visión, dice Daniel, vi venir entre las nubes del cielo un hijo de hombre, y se presentó ante el venerable anciano y se le dio autoridad, poder y reino al hijo de hombre para que todos los pueblos, naciones y lenguas le adoraran. Su dominio es dominio eterno y su reino jamás tendrá fin. Aquí en visión, Daniel está viendo lo que sucederá en el futuro. Entre las nubes del cielo, cuando en una visión se habla de las nubes del cielo, se está hablando y describiendo la gloria de Dios. Y un hijo de hombre se presentó ante el venerable anciano. Se le dio autoridad, poder para reinar sobre todo el mundo. Y su dominio, su reino será eterno, refiriéndose al reinado de Jesucristo en esta tierra en el futuro. En Mateo capítulo 16, verso 13 al 17, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesucristo se hace autonombrar no como Mesías, sino como Hijo de Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Hombre? Y ellos respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otro que Jeremías o algún otro profeta. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Hijo de Dios viviente, afirmó Pedro. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí, en estas dos ocasiones, primero Jesucristo se nombra como Hijo del Hombre, que traducción más correcta, Hijo de Hombre. Y Pedro también, por revelación de Dios el Padre, le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y para muestra de que él tenía naturaleza humana como hijo de hombre, acudió a la fiesta de una boda que hubo en Caná, dice Mateo 11, 18 y 19. Vino Juan que ayunaba, palabras de Jesucristo, y decían, demonio tiene. Luego vine yo, el Hijo de Hombre, que come y bebe, y dicen que soy glotón y borracho, y amigo de gente de mala fama y de pecadores. Recuerden que la sabiduría se prueba por sus hechos. Aquí nuevamente Cristo se llama Hijo del Hombre, como lo traducen muchas Biblias, o Hijo de el Hombre, Hijo de Hombre, que come y que bebe, mostrando que él tenía un cuerpo humano. Jesús, cuando estuvo ante el sumo sacerdote judío, cuando antes de ser entregado para ser sacrificado, nos dice Mateo capítulo 26, versos 62 al 64, poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿qué significan estas denuncias en tu contra? ¿Están ahí los testigos falsos
acusándole de blasfemo. Y le dice el sumo sacerdote, que era la autoridad máxima en el pueblo judío en el aspecto religioso: ¿qué significan estas denuncias en tu contra? ¿No vas a responder? Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, es decir, si eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Eres el Hijo de Dios? Y Jesús contestó: tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre, al Hijo de Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, es decir, con la gloria celestial. Aquí Jesucristo está reconociendo dos cosas: Hijo de Dios y también Hijo de Hombre. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 15 y 16, nos describe una visión, Juan el teólogo, que en medio de los candelabros, estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, representando a Jesucristo, y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana y la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies brillaban como el bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. En este libro de Apocalipsis se describe la figura de el Hijo de Hombre, pero con su naturaleza divina, como la vio el revelador y lo describe en su libro de Apocalipsis. Debido a que Jesús fue concebido en una virgen humana y nació de ella, él es Hijo de Hombre, con naturaleza humana. La segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice que por el mundo han salido muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano, que tomó carne humana con naturaleza humana. Muchos engañadores. El que así actúa y el que sí cree es el engañador, es el anticristo. La Biblia llama que el anticristo es el que se opone a reconocer que Jesucristo vino en un cuerpo humano, tomó forma humana como nosotros, con naturaleza humana. También, ya que el Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, él también es Hijo de Dios con naturaleza divina. Jesús reunió en su persona la naturaleza divina, poderosa, eterna, y la fragilidad de la naturaleza humana. De esta manera, él era Hijo de Dios y al mismo tiempo Hijo de Hombre. Su naturaleza humana era idéntica a la nuestra, solo que la de él era perfecta, sin inclinación ni tendencia hacia el mal. Jesús estuvo sometido a todas las situaciones que es sometido un ser humano como nosotros, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus debilidades como humanos que todos nosotros somos. Ser imitadores de Jesús. La Biblia nos habla que debemos ser imitadores de Jesús, y la pregunta se hace: ¿imitadores de Jesús como Hijo de Dios
o como hijo de hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia cuando nos dice que seamos imitadores de Jesús? Mateo 5:48 nos dice el Evangelio: por tanto sean ustedes perfectos, íntegros, como su Padre Celestial es perfecto, como el Padre Celestial, como Dios, el Padre invisible, nos está diciendo que seamos como Él. Efesios 5:1 dice Pablo: imiten a Dios como hijos amados. Y nuevamente Pablo en 1 Corintios 11:1 dice algo muy importante: sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. No es en esta ocasión que Pablo se está ufanando y quiere elogiarse a sí mismo su vida, sino que en la época en que Pablo pronunció estas palabras, no se habían escrito los evangelios. La iglesia de Corinto no conocía mucho de la vida de Jesucristo. No le conocían verdaderamente a él. Entonces, Pablo tuvo que decir: imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo, para que fuera algo visible, un ejemplo viviente que pudiera seguir los miembros de la iglesia de Corinto. Jesús se presenta ante nosotros como el Hijo de Hombre, una frase que muchas veces pasa por alto su significado que realmente tiene. Jesús en sus palabras nos dejó enseñanzas que son básicas para nuestra forma de vivir. Y esta frase en particular es repetida más de 80 veces en la Biblia y Jesús la usó multitud de veces. Jesús era Dios que se convirtió en un ser humano para demostrarnos con su ejemplo que nosotros podemos ser como Él. Y la pregunta ¿es posible que nosotros podamos tan siquiera parecernos a Jesús? Jesús asumió nuestra humanidad con su naturaleza y dijo que lo siguiéramos. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Somos llamados a imitar a Jesús como hijo de Dios o como hijo de hombre? Tratar de imitar a Jesús como hijo de Dios no lo podemos hacer. Así que nuestro llamado es a vivir según su imagen como verdaderos seres humanos. Por esta razón, Jesús se refirió tantas veces a sí mismo como hijo de hombre. Su voluntad es que seamos su imagen, porque fue el propósito de haber sido criados nosotros a imagen de Jesús. En Colosenses capítulo 3, verso 10, nos dice la palabra de Dios: vístanse del nuevo hombre, el cual se va renovando por el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo crió, a la imagen de aquel que lo crió. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1, 27, y nos dice la Biblia, Dios crió al ser humano a su imagen. Pero es que Dios invisible lo crió a su imagen, y dice, lo crió a imagen de Dios, tanto hombre y mujer, así los crió. Los eruditos hebreos creen que la expresión a imagen de Dios no es muy bien traducida. Sería mejor traducirla como que el hombre fue creado según la imagen de Dios, lo cual da a entender que los seres humanos fuimos creados de acuerdo a un propósito, y no solamente se está refiriendo a que tenemos mente y razón que poseemos, sino que fuimos creados según la imagen de Dios, y la imagen de Dios es Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible, y nosotros fuimos criados con el propósito de ser imágenes de Jesús. En otras palabras, imitadores de Él. Colosenses 1, 15 al 17 nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Fuimos creados a la imagen del Dios invisible, y esa imagen del Dios invisible es Cristo, es Jesús, la imagen visible del Dios
invisible que no podemos ver de Dios el Padre. Porque por Jesús fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él ha existido antes de todas las cosas, y todas las cosas del universo subsisten debido a Él. Así que nosotros tenemos el desafío del cristiano es imitar la vida de Dios a través de la imagen de Hijo de Hombre de Jesucristo, la imagen que nos da la Biblia. El propósito de la vida cristiana y nuestra meta es imitar a Jesús, Hijo de Hombre, como Él vivió como un ser humano correcto. Y hay ocasiones en que deberíamos de hacernos estas preguntas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si Él estuviera en mi lugar, ¿Él qué haría en este problema, en esta dificultad, en esta situación que me encuentro? ¿Cómo actuaría hoy día Jesús si Él estuviera aquí conmigo? ¿Qué decisión tomaría en esta situación personal que tengo? Jesús, como ser humano, debemos de imitarlo. Jesús, imitando a Jesús como hijo de hombre, imitándolo en el amor que Él mostró en su vida física, con su naturaleza humana, la santidad, es decir, el apartarse del mal, el tener madurez, el tener el deseo de servir a todos los seres humanos, el carácter cristiano que Él desempeñó y que nos revelan los evangelios, la veracidad con que siempre Él estuvo hablando, la confianza que ganó de todas las personas, la fidelidad que Él tenía hacia su Padre, hacia sus promesas, hacia su misión que Él tenía y la honestidad que Él tuvo como hijo de hombre. Como hijo de hombre fue humilde, fue justo también. Su cualidad también fue la igualdad de tratar a todos como verdaderas imágenes de Él, tener templanza, control, dominio de Él de una manera en su naturaleza humana, tener integridad, tener bondad, misericordia, siendo un ser humano, tener paciencia, tener equilibrio. Y cuando vemos, y hay más todavía de estas características que podemos analizar a través de los evangelios, la vida física, la vida con naturaleza humana que tuvo Jesús como hijo de hombre. Y cuando nos damos cuenta de toda la gama de virtudes que desarrolló Jesucristo como un ser humano, como un verdadero ser humano perfecto, como Dios crió al primer Adán y la primera mujer en aquella época, que los crió perfectos, aún con su naturaleza humana, que no estaba inclinada hacia el mal, hacia nada aquello que pudiera dañar a otro ser humano. Pero cuando vemos todo esto, quizás comenzamos a vislumbrar nosotros nuestras debilidades humanas que hay quizás en nosotros, quizás egoísmo, o quizás hay vanidad en lo que nosotros hacemos, o tenemos en nuestro corazón amargura, o hay incredulidad, o sencillamente nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, o nos sentimos autojustos. Es una debilidad humana también estar viviendo lleno de temores, de miedos, de indiferencia hacia lo que pasa a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Debilidad humana cuando a veces nosotros falsamente hablamos y no hablamos con la verdad. Debilidades humanas como a veces podemos cometer una injusticia o sentir envidia de otra persona por cualquier razón. O muchos cristianos todavía la debilidad del racismo porque es negro o porque
tiene pocos recursos. El racismo todavía impera en muchas iglesias cristianas, en muchos cristianos, desafortunadamente. Es una debilidad grande que hay en los seres humanos. Malicia, mala voluntad hacia otra persona. A veces nosotros tenemos mala voluntad hacia otra persona sin que realmente tengamos una razón específica. O la ingratitud como la tuvo el pueblo de Israel hacia las bendiciones de Dios. O la soberbia, cuando quizás estamos en un cargo, cuando quizás nos han ofrecido un buen puesto en el trabajo o cualquier otra cosa, nuestra naturaleza humana tiende a ser soberbia. O también es muy fácil ser áspero con los seres humanos o resentidos con los seres humanos o ser intolerante, falta de tolerancia. ¿Cuántas debilidades humanas? Y si usted quiere buscar más debilidades humanas, puede ir al internet y ponga debilidades humanas y encontrará 40 o 50 diferentes debilidades que hay en los seres humanos. Si nosotros somos sinceros, quizás algunas de estas debilidades está albergándose en nuestra vida física y que afectan nuestra vida espiritual. Pero ¿qué hacer? Quizás podemos sentirnos verdaderamente tristes por saber que seguimos siendo hombres con muchas debilidades humanas. En ocasiones somos incapaces de controlar nuestros impulsos, fallamos, nos equivocamos, tenemos miedo de lo que nos pueda suceder, nos vemos incapaces de hacer muchas cosas, tenemos fobias, traumas, problemas psicológicos, nos deprimimos fácilmente, dudamos, sufrimos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús sabe sobrellevar nuestras debilidades, entiende nuestras flaquezas y por su compasión y amor extiende su gracia hacia nosotros para llenarnos de fortaleza en nuestra débil naturaleza humana que todos tenemos. Por eso es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4, 14 al 16 nos dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado, ha ascendido a los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo de la misma manera en que nosotros en nuestra naturaleza humana somos tentados, aunque Jesucristo en su naturaleza humana sin pecado. Así que si entendemos esta verdad que nos está diciendo la Biblia, debemos de acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia, la ayuda que nos puede proporcionar Dios en el momento que más la necesitemos. Es importante entonces reconocer nuestras debilidades como la reconoció el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12, 7 al 9 dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, como ser humano puedo tener la tendencia a sentirme orgulloso, vanidoso, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, una debilidad que abofeteaba a Pablo para que no se enalteciera respecto a la que 3 veces había rogado, 3 periodos estuvo él orando, pidiéndole al Señor que quitara esa debilidad, ese mensajero que había en su naturaleza humana. Pero él me dijo, Dios le dijo, Jesús le dijo, Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo ahora dice,
Prefiero gloriarme más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo se muestre en mí. Por amor a Cristo, me gozo. Es decir, estoy ya contento quizás de ser débil en mi naturaleza humana, de ser insultado y perseguido, de tener necesidades, de tener dificultades como un ser humano, porque al reconocer que yo soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, es importante reconocer ante el trono de la gracia de Dios, reconocer nuestras debilidades que tenemos como seres humanos. Termino leyendo la segunda de Corintios capítulo 3, 18, donde Pablo ahora expresa realmente entusiasmo y ánimo porque sabemos que nuestras debilidades Jesús las conoce, las entiende y nos acepta con ellas cuando vamos ante su trono y las reconocemos y pedimos su ayuda porque es su gracia, es su amor, es su poder a través del Espíritu Santo que puede darnos la fortaleza para vencer nuestras debilidades. Y cuando somos débiles en alguna de estas situaciones o cosas en que caemos, ahí podemos nosotros sentir la fortaleza de Dios que nos puede ayudar para verdaderamente ser imágenes de aquel que nos crió, la imagen de Jesucristo hombre, un hombre perfecto, íntegro. Dice la segunda de Corintios 3:18, somos como un espejo. Fuimos criados para reflejar la grandeza del Señor como seres humanos. Y Él es el que transforma nuestra vida por la acción del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y por lo tanto, dice Pablo, cada vez nos parecemos más al Señor, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que en nuestras debilidades, en nuestras fallas que tenemos como seres humanos, Dios, trabajando a través del Espíritu Santo, nos da la fortaleza para que paulatinamente vayamos venciendo estas debilidades y dificultades que tenemos por tener naturaleza humana y que cada día que el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos reflejando cada día la imagen con la cual fuimos criados, una imagen perfecta, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos criados con ese propósito para ser la imagen de aquel que tomó forma humana como hijo de hombre y que fue Dios tomando forma humana para mostrarnos de una manera visible y de una manera física cómo debe vivir el ser humano con su naturaleza humana que Dios nos ha dado y que debe de ser perfeccionada y transformada por la acción del Espíritu Santo para que cada vez en nuestra vida nos parezcamos más a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Termino haciendo una oración. Padre Santo y bueno, te damos gracias porque fuimos criados con una imagen tan grande como la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos criaste en esta forma, con este propósito de ser verdaderos hombres con naturaleza humana, pero íntegros, semejando e imitando la vida física que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando pisó esta tierra. Y que tú, Señor, a través del Espíritu Santo, puedes transformar nuestras debilidades en fortaleza, porque nosotros de por sí no podemos, Señor, transformar, ni podemos, Señor, eliminar nuestras debilidades humanas que todavía hay en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, permite, Padre Santo, que tengamos la humildad suficiente para reconocer nuestras debilidades
que todavía afloran en nuestra vida cotidiana y que podamos reconocerlas ante tu presencia en oración para que con tu Espíritu Santo y con tu poder pueda fortalecer nuestra vida y puedan ser eliminadas estas debilidades y podamos decir como Pablo, cuando somos débiles, somos más fuertes porque tú estás con nosotros, viviendo en nosotros, transformando cada día nuestra vida para que cada día nos parezcamos más a la imagen de aquel con que fuimos creados, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos tanto y porque tú diste tu vida a través del sacrificio de Jesucristo como ser humano para que nosotros lleguemos a tener naturaleza divina y podamos tener vida eterna, perfecta, con poder y sin ninguna debilidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tu acción en nuestra vida es continua. Permite que nosotros estemos profundamente agradecidos por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, a quien siempre daremos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.